equivoqué en la reunión de oración. Pensé que tenía que acabar Juan 1 y luego me di cuenta que justo la última predicación que di en el despacho acabé Juan 1. Así que hoy nos incumbe arrancar Juan 2, un pasaje muy famoso, muy conocido. Y el título de este mensaje en esta mañana, Juan 2, del 1 al 12, es Nos vamos de boda, ¿ok? Nos vamos de boda. Juan 2, del 1 al 12. Y espero que este estudio sea de gran bendición. Yo preparándolo aprendí muchas cosas, ¿no? Y espero que sirva para vuestra fortaleza y edificación en el Señor hoy. Juan 2, del 1 al 12. Nos vamos de boda. Ok, Juan 2, 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, ahí en el norte de Israel. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirven el vino inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Ok, título general de mensaje en esta mañana, nos vamos de boda. Estamos aquí en el Evangelio de Juan y tenemos la primera señal de Juan. Juan habla de 7 señales. Podemos dividir el Evangelio de Juan en 2 bloques. Bloque número 1, Juan 1 hasta Juan 11, Juan 12, el libro de las señales. Jesús hace 7 señales. ¿Qué es una señal? Un milagro. Simplemente Juan utiliza el vocablo señal. Hay 7 porque 7 es el número celestial, perfecto, está apuntando a la deidad de Cristo. Y luego la segunda parte del Evangelio de Juan, a partir del 12, 13 en adelante, es el libro de la despedida o el libro de la gloria. Las 7 señales que salen en este libro son las siguientes. La transformación del agua en vino, que esperamos estudiar hoy con la ayuda del Señor, Juan 2. Número 2, la sanidad del hijo del noble, Juan 4. La sanidad del paralítico, capítulo 5. La alimentación de los 5,000, capítulo 6. La caminata sobre el agua, también en Juan capítulo 6. Hay 2 milagros en el capítulo 6. Número 6, la sanidad del ciego de nacimiento, capítulo 9. Y la 7ª señal, justo a finales de esta sección del libro de las señales, señal número 7, un milagro impactante. A ver si alguien se acuerda. La 7ª señal en Juan. Muy bien, exactamente, gloria a Dios. La resurrección de su amigo Lázaro. Lázaro sale de la tumba por el poder de la palabra de Dios. Antes de empezar entonces en el mensaje de hoy, simplemente deciros a nivel estructural, dentro de este primer bloque de Juan, el libro de las señales, hay subsecciones también. Y en capítulos 2, 3 y 4 estamos en una subsección que podríamos titular Cristo hace nuevas todas las cosas. Cristo hace nuevas todas las cosas. Por ejemplo, convierte el agua en vino. Él es el agua del pozo de Jacob. Él es el templo, etc. Vamos a ver un montón de ejemplos donde Jesús renueva ciertas cosas relacionadas con el Antiguo Testamento. Esto lo vamos a estudiar hoy en cuanto al vino. Bien, tenemos hoy 3 puntos para ayudarnos en la exposición. Están ahí en la pantalla como siempre. Tengo 3 puntos y son las 3 palabras sobresalientes del pasaje y que también tienen gran importancia en todo el Evangelio de Juan. ¿Okay? Número 1, lo que estamos estudiando ahora mismo los jueves en la oración,
la hora de Jesús. Estamos concretamente en Juan 17, ahora en la iglesia, en la oración. Número 2, concepto clave en las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, vino. Vamos a ver qué representa vino en las profecías antiguo testamentarias. Y número 3, el vocablo clave, ¿no? En el Evangelio de Juan, fe, o si preferís el verbo, creer, ¿no? Juan no habla de fe, pero sí habla de creer en muchísimas ocasiones. Así que número 1, hora. Número 2, vino. Y 3, fe. Hora, vino, fe. 3 palabras que tienen mucha importancia en el Evangelio de Juan. Vamos a volver entonces al primer versículo y leer del 1 al 4. Juan 2, del 1 al 4. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ok, bien, 3 palabras clave. Hora, vino, fe. Hora, vino, fe. Vamos a empezar en el primer punto hablando sobre la hora. Antes de explicar este término, os recuerdo, hermanos, que es bastante difícil interpretar correctamente este episodio, porque cuando estudiamos las otras señales que hay en Juan, como regla general, Juan nos da la interpretación del milagro. Por ejemplo, en el caso de Lázaro, podemos interpretar la señal como una muestra de que Jesús es la resurrección y la vida. Hay una explicación editorial, ¿no?, que Juan agrega para que interpretemos el significado del milagro. En Juan capítulo 2 no contamos con semejante explicación, y esto significa que cuando consultas a los comentaristas, algunas personas sacan interpretaciones muy raras y extrañas que, en mi humilde opinión, no tienen nada que ver con el milagro. Yo propongo en esta mañana que para entender lo que está pasando en Juan 2, necesitamos pensar como un judío del primer siglo. Tenemos que meternos en el contexto del judaísmo y entender qué significa el agua convirtiéndose en vino. Y más adelante daré pues la interpretación que considero sana y sobria. Así que simplemente deciros que al Juan no darnos una interpretación autoritativa de esta señal, muchas personas se han desviado con ideas raras en cuanto al significado de este pasaje. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer punto, la hora. Empieza el texto diciendo, al tercer día. ¿A qué alude esto? Bueno, en el último mensaje que prediqué estando en mi despacho, os hablé sobre 6 testigos. Y el último testigo de la lista, ¿alguien se acuerda de cómo se llamaba el último testigo? Que iba a ver los cielos abiertos, los ángeles descendiendo y subiendo sobre el Hijo del Hombre. Era un verdadero israelita en quien no había engaño. Nataniel. Entonces, después de Cristo estar con 5 discípulos, 3 días más tarde, 3 días después de hablar con Nataniel, ahora de repente los discípulos reciben una invitación para estar en una boda, en la boda de Caná. Juan puede decirnos esto porque Juan es un testigo ocular. Ahora bien, algunas personas interesantemente creen que, ¿os acordáis que en aquel mensaje os dije que 2 discípulos de Juan el Bautista iban en pos de Jesús? Uno se llamaba Andrés y no sabemos a ciencia cierta quién era el otro, pero algunos comentaristas creen que el otro fue Juan el apóstol. Así que Juan era un testigo ocular, y si Juan aquí no estuvo presente, porque en aquel momento Jesús solamente tenía 5 discípulos, no 12, al ser un discípulo de Jesús, él se habría enterado directamente de la banda apostólica en cuanto a este milagro. Así que en este milagro hay 5 discípulos presentes. Son los siguientes. 4 sabemos a ciencia cierta quiénes son, y el quinto, bueno, es un misterio. Número 1, Andrés. Número 2, Pedro. Número 3, Felipe. Número 4, Nataniel. Y número 5, el amigo de Andrés, que podría ser el apóstol Juan. Pero estamos especulando y no podemos hablar con contundencia al respecto. Bien, Jesús está en una boda con 5 discípulos suyos. Y aquí ya vemos un gran contraste entre Juan el Bautista y Jesús. Juan el Bautista era un hombre asceta. Vivía en el desierto. Se abstenía, ¿no?, de las cosas gozosas de esta vida, pero Jesús viene a una boda. Jesús viene con gozo, con alegría. Y Jesús alude a esta diferencia entre Juan el Bautista y su propio ministerio en Mateo 11:16, diciendo lo siguiente.
¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre, que come y bebe y va de bodas, ¿verdad? Va a bodas. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué es lo que Jesús aquí está diciendo? Que bueno, hay un contraste entre su ministerio y el ministerio de Juan, y como en aquel entonces, hasta el día de hoy, es imposible agradar a los endurecidos de corazón. Si predicas llorando, te van a criticar. Si predicas riéndote feliz, te van a criticar. Hagas lo que hagas, no puedes ganar con los endurecidos de corazón. Es una pérdida de tiempo. Cristo está criticando a los dirigentes judíos que no querían hacer caso a Juan, ya que era un hombre austero, solemne. No, este tiene un demonio. Pero tampoco querían hacer caso a Jesús, que era un hombre alegre, gozoso, que iba a bodas diciendo: no, este es un bebedor, es un comilón. O sea, no podíamos realmente ganar con los dirigentes judíos, siempre criticando. Cuando hay amargura, dureza de corazón, no puedes agradarle a nadie, es imposible. Jesús, entonces, amados, es un hombre que anda en gozo, en alegría, y respalda la institución de su Padre llamada matrimonio. Jesús está presente en un matrimonio. Jesús celebra la creación del Padre en Génesis 1 y 2. Ok, Jesús era soltero, nunca llegó a casarse, pero sus seguidores tienen la plena libertad de conciencia, si no tienen el don de continencia, a casarse. Ahora bien, es cierto que Pablo dice en 1 Corintios 7, es preferible que uno, si tiene el don de continencia, se mantenga soltero, porque de esta manera la persona soltera podrá dedicarse 100% a las cosas del Señor. Pero si alguien no tiene el don de continencia, como en mi caso, es legítimo que se case, pero luego tiene que preocuparse por las cosas de este mundo, cómo agradar a su mujer. Y vosotras, esposas, tenéis el llamamiento y el deber de preocuparos por vuestros maridos también. No es pecado ser soltero para la gloria de Dios, no es pecado casarte para la gloria de Dios, pero Pablo dice que es preferible permanecer en soltería si uno tiene el don de continencia. Y ahora Cristo también en Mateo 19 da su perspectiva del matrimonio. Y a lo mejor con lo que voy a decir ahora, esta predicación será retirada de YouTube, ¿no? Porque lo que voy a decir es lo que enseña Cristo. No es políticamente correcto, pero yo estoy en el púlpito para defender la santa palabra de Dios y no lo que dice la cultura. Y yo predico la palabra y da igual si luego quieren quitar esto. Jesús dice en Mateo 19:4: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe al hombre. Ahí tenemos la interpretación del Rey de Gloria, Jesucristo, de matrimonio. Cristo nos enseña con autoridad sobre el matrimonio. Y los pastores del siglo XXI que cambian la doctrina bíblica del matrimonio son traidores y tendrán que rendir cuentas en el día final por su miedo al hombre y por su amor al mundo. Digan lo que digan en Bruselas, en Moncloa, en la Casa Blanca, el matrimonio, según Jesucristo y según la Biblia, es para un Adán y una Eva, un varón y una mujer. Es el diseño divino. Da igual lo que digan ahí fuera. Nosotros somos el remanente de Dios y defendemos la santa palabra del Señor. Y es más, aprendemos que después del matrimonio llegan a ser uno. Y ahora lo que voy a decir va a sonar hasta gracioso en una generación promiscua como la nuestra. El sexo es para el matrimonio. Ni un segundo
antes. Llegamos a ser uno con nuestras esposas después del matrimonio. Fuera de los confines del matrimonio heterosexual establecido por el Padre, respaldado por el Hijo, estamos en pecado. Estamos en fornicación, estamos en adulterio. El sexo, iglesia, es para el matrimonio. El sexo joven, jovencita, es para el matrimonio. Y una tercera verdad: el matrimonio es para un hombre y una mujer. Número 2, el matrimonio es la plataforma para celebrar el acto sexual, que es una bendición, que es bueno el sexo, es un regalo del Señor. Y número 3, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahora en las iglesias, hermanos, cada vez más divorcios y separaciones. Ya no queremos luchar juntos para la gloria de Dios, siendo fieles a nuestros votos matrimoniales. Si tú te has casado, es tu deber delante de Dios mantenerte en fidelidad a tu esposa hasta que no estés en la tumba. El matrimonio es para un hombre y una mujer. No es para dos hombres, no es para dos mujeres. Número 2, el sexo es para el matrimonio y Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Y número 3, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Iglesia, yo sé que lo que acabo de decir es contracultural, es políticamente correcto. Pero yo no predico para personas que están buscando agradar al mundo. Yo predico a las ovejas de Cristo, los siervos del buen pastor que quieren recibir su palabra. Querida iglesia, Dios nos dé una congregación santificada en la esfera matrimonial y en el ámbito sexual. Seamos celosos por defender la institución del matrimonio. Y el pueblo de Dios dice, amén. Ahí fuera no van a decir amén, pero esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Y fijaos algo, hermanos. Yo estoy consciente ahora mismo, está predicándose esto, de lo radical de todo lo que acabo de deciros. Pero si hubiera predicado lo mismo hace 20 años, yo creo que nadie en la iglesia se habría sorprendido ante lo que acabo de decir. Pero ahora yo digo 3 verdades de toda la vida de la Biblia y estáis pensando, madre mía, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con este sermón? Estamos conscientes de estar en una nueva cultura, anti Dios, anti Biblia, pero tenemos que ser fieles y defender todo el consejo de Dios. Ok, Cristo aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer, sexos para el matrimonio, y hasta que la muerte no nos separe, estamos juntos en matrimonio. Ahora, versículo 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Es bastante probable que María estuviera sirviendo de alguna manera el esposo, la esposa, podría haber sido su familiar, un ser querido, y María sabía que no hubo vino porque estaba sirviendo tal vez a las mesas. Eso es lo que proponen aquí los comentaristas, y es por esta razón que María tuvo acceso a esta información secreta. Ella a lo mejor estaba sirviendo, ayudando, lo que fuera, y luego le dice a Jesús, ya no hay vino. ¿Por qué es esto importante? Porque en aquel entonces las bodas duraban 7 días. Y las bodas estaban a cargo de los esposos y la familia del esposo. El esposo y la familia del esposo tenían que cubrir los gastos de matrimonio. Y los matrimonios de aquel entonces no eran como los de hoy. Los matrimonios, las bodas, duraban 7 días. Mi boda duró una tarde, ¿verdad? Una noche, gasté dinero. Yo digo, madre mía, 7 bodas, 7 celebraciones en una semana, entro en bancarrota, ¿no? Entonces ahora entendemos la angustia aquí. Aquí tenemos un varón que no tiene vino para darlo a sus invitados. Y todo esto a nivel cultural, social, sería un escándalo. Es, por ejemplo, pensar, ¿no? Ahí está Robert y vamos a la boda de Robert y Anita y luego salimos de la boda y decían, es que Robert nos puso agua para beber
Y todos hablando mal de Robert. Y en el pueblo, en Caná, un pueblecito, ¿no? Todos los vecinos murmurando, dándole la lengua, chismosos, hablando mal de Robert y Anita. Nos pusieron agua y lechuga en la boda. O sea, con razón María está preocupada. Porque María piensa, madre mía, ¿qué van a pensar del esposo, de su familia? Mejor eran seres queridos de María. Jesús, ya no hay vino. Ya no hay nada para beber. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora Jesús responde con algo extraño que nos cuesta entenderlo, pero yo lo interpreto como una reprensión. Dice en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Voy a enseñaros 1, 2, 3, 4, 5 traducciones de esta misma frase en versiones diferentes de la Biblia, y esas traducciones pues nos ayudan a ver lo que está aquí realmente en juego. En primer lugar, ¿acaso es mi problema? Número 2, ese no es nuestro problema. Número 3, eso, ¿qué tiene que ver conmigo? Número 4, ¿yo qué tengo que ver con esto? Y número 5, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? O sea, Jesús está diciendo a su madre, mira, mamá, no me metas en este asunto. Este asunto es del esposo, de su familia. Yo estoy aquí como un invitado. No me toca a mí meterme en este asunto. No es un asunto mío. Es un asunto de Robert. Su familia, ellos tienen que suplir el vino, no yo. Jesús entonces está distanciando de la responsabilidad por aquella situación. Y luego es normal que María hubiese compartido su preocupación con Jesús porque, bueno, José, pensamos que se murió cuando Jesús era joven, y claro, Jesús habría sido el mejor hijo del mundo. Él habría sido un hijo servicial, amando a su madre, y cuando María tenía problemas después del fallecimiento de José, seguramente iba buscando siempre a Jesús. Jesús era el hijo por excelencia, y con razón María angustiada, Jesús, no hay vino. Yo no creo aquí, hermanos, que María esté pidiendo un milagro. Yo creo que María está simplemente como una mujer que confía, una viuda que confía en su primogénito. Cree que María de alguna manera está pidiéndole a Jesús que haga algo, que envíe a los discípulos a comprar vino, que algo así. No sé si ella realmente estaba esperando un milagro. De nuevo, esto es una idea mía, especulación mía, pero Jesús se está distanciando y luego dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y aquí John MacArthur explica esta cláusula diciendo lo siguiente: María debía reconocer a Jesús ya no tanto como el hijo a quien había criado, sino como al Mesías y al Hijo de Dios. Jesús aquí ya está empezando por primera vez a poner distancia entre sí mismo y su madre. Otro buen ejemplo de esto. A finales de Marcos capítulo 3, Jesús está enseñando en una casa, llega María y también llegan los hermanos de Jesús y piden hablar con él. Y dicen los discípulos a Jesús, están fuera tu madre y tus hermanos y han enviado a llamarte. Y Jesús da una respuesta dura, En Marcos 3:32, Jesús dice, 33, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando alrededor a los que estaban con él en el culto aquel sábado, decía, he aquí mi madre, he aquí mi hermano, he aquí mi hermana. Jesús entonces nos está diciendo que el hermano de él es aquel que hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Entonces, amados, Jesús, a diferencia del Vaticano, no exalta la figura de su madre. Jesús no presenta aquí una mariología compleja para que adoremos y veneremos a la Santa Inmaculada Virgen. Aquí Papa Francisco, y por primera vez desde que estoy aquí en Almería, voy a citar al Papa en un sermón. No os preocupéis, voy a citar al Papa con el fin de criticar lo que dice, ¿vale? Que nadie se preocupe, no me estoy haciendo romanista, ni mucho menos. Dice el Papa Francisco sobre este texto que estamos estudiando en esta mañana. Aquí está la frase de Papa Francisco. ¿Quién cumplió mejor en esta tierra la voluntad de Dios sino María? Bueno, ya para contestar la pregunta, Jesucristo. Jesucristo obedeció perfectamente al Padre. María era pecadora. Bien, su madre, ella, la siempre fiel. No, María no era siempre fiel. María era pecadora. Por eso Cristo la puso de modelo. Cristo no está poniendo a su madre de modelo aquí en nuestro texto. Todo aquel que llegue a cumplir los deseos de su Padre podrá asemejarse a aquella dulce madre fidelísima a quien se confiaron tesoros tan grandes.
¿Veis, hermanos? El Papa Francisco, con su doctrina mariológica, lee este texto y ve la exaltación de María. Cuando en realidad, cuando estudiamos el pasaje, Jesús está recriminando a su madre. Está reprendiendo a su madre. Está poniendo distancia entre su madre y él. Entonces vemos como una teología incorrecta puede distorsionar nuestra lectura del pasaje. Así que Cristo no exalta la figura aquí de María. María simplemente tiene que, una sierva del Señor Jesucristo. Y esto también nos ayuda a nivel de aplicación aquí en la iglesia. La salvación no es por enchufe personal. Tú puedes tener un padre creyente, no quiere decir que tú vayas a ir al cielo. Tú podrás, si no te arrepientes y colocas tu fe en Cristo, perecer por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre. Tú puedes tener un esposo creyente, una esposa creyente, hijos creyentes, abuelos creyentes, pero si tú no tienes fe, si tú no te has arrepentido, vas al infierno. Vas a perecer por los siglos de los siglos. La salvación no es por enchufe biológico. María no es quien para estar dando mandatos y dictando a Jesús. Sí, era una madre y crió a Cristo en obediencia al Padre. Amén, pero María no es quien para estar mandando y diciéndole a Jesús lo que ha de hacer y lo que no ha de hacer. Y amados, también otra aplicación. No solamente la salvación no es por enchufe biológico. Número 2, cuidado con convertir la familia en un Dios. Cuidado con dar preeminencia a nuestra madre María o a nuestro hermano, nuestra hermana fulano, fulana. Cuidado con exaltar la familia en detrimento de la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Viene ahora el Tito Pepe de Burgos a comer con nosotros en casa. Ha venido el Tito Pepe a comer con nosotros, pues ya está. No vamos al culto el domingo por la mañana. Vamos a dedicar la mañana al Tito Pepe. No, hermano. Dios primero. La voluntad de Dios primero. Invita a Tito Pepe a asistir al culto contigo. Y si Tito Pepe no quiere asistir al culto contigo, dile al Tito Pepe, vale, nos vemos a las 2 de la tarde y luego comeremos juntos. Dios en primer lugar. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, sino aborrece a su madre, su mujer, sus hijos, sus hermanos y sus hermanas, y si no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas personas desobedecen a Dios por razones domésticas? Por razones familiares están desobedeciendo al Señor. Tu familia inconversa necesita ver que tú das más prioridad a Dios que a ellos. No se van a convertir a través de un cristianismo mundano, light, superficial. Tu familia necesita ver que tú tienes convicciones, que tú amas al Señor y que sí vas a cumplir con tus deberes domésticos y familiares. Pero tu familia necesita saber que el domingo por la mañana es sagrado. Tú estás convocado a adorar al Dios Trino con el pueblo del Señor. No conviertas a tu familia en un Dios. Robert nos predicó muy bien la semana pasada, no convertir el mamón, el dinero en Dios. Y a veces pensamos, bueno, yo no adoro el dinero, pero a lo mejor algunos de nosotros estamos dando primer lugar a la familia. Y tenemos a María ahí bien exaltada en detrimento de obediencia al Señor Jesucristo. Dios nos ayude en esto. Muchas personas tristemente se han alejado de los caminos del Señor porque la familia empezó a poner un poco de presión. Pero todos nosotros aquí, casi todos, que somos salvos, al nada más convertirnos, se desató una guerra en casa, una guerra doméstica. ¿Y qué hicimos? Obedecimos al Señor. Le dimos el primer lugar a Dios y gloria al Señor. 15 años, 20 años, 25 años más tarde, aquí estamos al pie del cañón para la gloria de Dios. Porque cuando hay un corazón regenerado, el corazón regenerado pone a Dios en primer lugar. Esposa, la persona más importante en este mundo no es tu marido, es el Señor Dios Todopoderoso. Marido, la persona más importante en este mundo no es tu esposa, es el Señor Dios Todopoderoso. Y si tu esposo, tu esposa empiezan a sugerirte cosas antibíblicas, no. Yo sigo al Señor, yo obedezco a mi Dios. Y una última aplicación también en esta cuestión de la familia. Número 1, la salvación no es por enchufe familiar. Número 2, cuidado con convertir la familia en un Dios. Y número 3,
en cuanto a la propia iglesia, tampoco los ministerios son por enchufe biológico. La esposa del pastor no es pastora. Los niños del pastor no tienen derecho a ejercer ministerios en la iglesia antes que cualquier otra persona. Yo tengo 2 niñas y son tan pecadoras como vuestros niños. Y tarde o temprano vais a ver a mis niñas pecar. Y tenéis que entender que estas niñas, no por el simple hecho de ser fruto de un pastor, no quiere decir que no sean pecadoras. Y tenemos que entender como iglesia que incluso dentro de la esfera de la iglesia no hay como 2 niveles. Aquí está el pastor y aquí está la iglesia al estilo romano. No, hermanos. Todos somos iguales, con roles diferentes, con llamamientos diferentes, pero todos iguales delante de Dios. Cuidado con exaltar al pastor colocándole en una esfera casi divina. Y te lo digo como pastor también. Si convertimos al pastor en un Mesías, nos estamos preparando para una gran decepción. Los pastores no somos dioses. La familia pastoral tampoco son dioses. Somos iguales. Las cosas eclesiales tampoco funcionan por enchufe biológico. Así que, amados, espero que en este primer punto podamos ver aquí la importancia de no convertir la familia en un Dios. Cristo le dice a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? No está permitiendo que su madre ahora le dicte la vida. Ella no es quien para mandar en mi vida. Tengo que ministrar, tengo que predicar el evangelio. Y le dice: ¿qué tienes que conmigo? No ha venido mi hora. Y ahora la pregunta que quisiera ahora contestaros en este segundo punto es: ¿cuál es la relación entre la hora aquí anunciada, la hora que alude a su muerte y resurrección? ¿Qué tiene que ver la hora con la falta de vino? Y esto va a ser la parte más fascinante del estudio en esta mañana. La respuesta que quiero daros entonces es: ¿qué tiene que ver el vino con la llegada de la hora de Jesús? Vamos a entrar ahora en el segundo punto, leyendo versículos 5 al 10. Vino. En primer lugar, aprendemos que la hora de Cristo no ha llegado. Está hablando de la hora de su crucifixión y de su resurrección. Ahora vino. ¿Qué tiene que ver el vino con la hora? Versículos 5 al 10. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Ahí vemos también que Juan no está escribiendo para judíos, porque no tendría que explicar esto si la carta fuera enviada a un grupo de judíos. En cada una de las tinajas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces Jesús dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se le llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bien. María ahora reacciona como una creyente, sometida a su hijo. Estaba intentando mandar, estaba intentando poner reglas, normas, decirle lo que tenía que hacer, y ahora ya está. Pues ya está, haced lo que Cristo os dijera. Ahora reacciona con pasividad ante la gloria del Señor. Amados, cuidado con dar mandatos a Jesús. Cuidado con decir lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. ¿Os acordáis del ejemplo en Mateo 16? Pedro le dice a Jesús: no te acontezca a ti esto, no tienes por qué ir a Jerusalén, morir, ser crucificado. Y con este humanismo, buenismo, Pedro intenta aconsejar a Jesús. Le intenta decir lo que tiene que hacer. Y Jesús, con contundencia, le dice en Mateo 16, versículo 23, quítate de delante de mí, Satanás. No tienes la mira puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuidado con dar mandatos. Cuidado con dar órdenes. Tú no estás en la iglesia para mandar, para dar órdenes. El propio pastor no está en la iglesia para estar mandando y ordenando a todo el mundo. Estamos aquí en sumisión a la autoridad del Todopoderoso Hijo de Dios. Cristo no está interesado en tus órdenes. Por eso estas oraciones hoy día, ¿no? La gente está declarando y atando a Dios a través de su confesión positiva. Es blasfemia, hermanos. Es herejía. Nos sometemos a Dios en oración. No estamos en la oración mandando y diciéndole a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer.
María deja el asunto en las manos de su hijo. Y curiosamente aquí los católicos también resaltan la doctrina de la intercesión de María. Dicen que lo que tenemos que hacer es ir a María porque María es quien intercede delante de su hijo. Pero de nuevo Cristo reprende la intercesión de María en el pasaje. Número 2, no podemos orar a María porque orar es un acto de adoración. María es un simple ser humano. Orar a un ser humano es pecado, es blasfemia, es tener a otro Dios. Así que no debemos orar a María como intercesora y el pasaje no está hablando de ella como intercesora. Y si decimos que María es una intercesora porque ella pidió que Jesús hiciera algo y Jesús hizo un milagro, pues luego tenemos que convertir a todas las personas que pidieron que Jesús hiciera algo, tenemos que convertir a esas personas en intercesoras también. Por ejemplo, Bartimeo, ¿no? Que le pidió al Señor que le restaurara la vista. Y Cristo en efecto le restauró la vista. Entonces, siguiendo la lógica católica, tendríamos que convertir a Bartimeo en un intercesor delante de Cristo. O sea, tendríamos un sinfín de intercesores. Jesús no tiene por qué mojarse. Es la boda de Robert. Es su problema. Es el problema de su padre. Es el problema de sus tíos. No es mi problema. Pero Jesús ahora se involucra. Y aquí vemos la bondad, la generosidad del Salvador. Vemos que Cristo no vivió bajo el lema de nuestra generación, comodidad. La palabra favorita de muchas iglesias en nuestros días, comodidad. Con tal de que yo tenga mi culto, todo me va bien a mí, me da igual, los demás hermanos, no me importa nada. Con tal de que yo esté a gustico, eso es lo único que importa, comodidad. Pero Jesús aquí podría haber apelado a su comodidad, pero no. Se involucra y decide hacer algo. Jesús no está centrado en su ombligo, Él se preocupa por los demás. Jesús entonces dice algo sobre las tinajas. Os comento que a nivel matemático se estima que hubo en aquellas tinajas entre 500 y 750 litros de agua. Lo importante aquí no es la matemática, sino la teología. ¿Qué significa este milagro? ¿Qué tiene que ver la hora de Jesús con vino? ¿Cuál es la relación aquí? Bueno, son tinajas conforme al rito de purificación del agua. Y os recuerdo algo que dije en la introducción. Juan 2, 3, 4. Jesús está haciendo nuevas todas las cosas. Está tomando ejemplos del Antiguo Testamento y renovándolos. Y esto es exactamente lo que está pasando aquí. Jesús ahora va a apelar a algo antiguo testamentario, las tinajas de la purificación judía, y ahora va a renovar, ahora va a avivar, va a dar una nueva interpretación de este antiguo sistema del judaísmo. Cristo entonces se acerca a donde las tinajas que estaban ahí conformes al rito de purificación. El agua, pues, hermanos, representa el judaísmo, la ley. Los curaderos, los tutores bajo los cuales estaban todos los santos del Antiguo Testamento a partir de Moisés en adelante. Moisés, David, los profetas, todos bajo la ley. Las tinajas simbolizan la ley judía, el judaísmo, la antigua administración. Y como bien sabéis, el agua no sabe a nada. El otro día, creo que fue Robert que me estaba diciendo, ¿no? Que tiene que beber X litros de agua al día y que le cuesta porque el agua no sabe a nada. Yo bebo agua predicándose aquí en la iglesia, pero cuando estoy en casa meto algún tipo de saborcillo al agua para que no sepa a algo blando, ¿no? Jesús entonces, el agua representa el judaísmo, no es vino. Como regla general, si alguien tuviera que escoger entre no agua y vino, optaría por el vino y no por el agua, porque hay más sabor, es más agradable al paladar. Y ahora la respuesta a la pregunta: ¿qué tiene que ver la falta de vino con la llegada de la hora de Jesús? ¿Cuál es aquí la conexión? Pues os voy a leer 3 pasajes del Antiguo Testamento, donde hay más, pero hay varios pasajes antiguos testamentarios que conectan el vino con la era mesiánica y con la salvación de Dios. Primer texto, Jeremías 31, 11 hasta el 14. El Señor redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión,
correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Su alma será huerto de riego, nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, los alegraré de su dolor. El alma del sacerdote satisfaré con abundancia, mi pueblo será saciado de mi bien. Aquí tenemos una promesa de una era mesiánica, una era de salvación, y las imágenes son de vino, de abundancia, de fiesta, de boda, lo que estamos encontrando aquí en Juan capítulo 2. Juan es un teólogo del Antiguo Testamento. Texto número 2, Oseas 14, del 4 al 7. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, florecerán como la vid y su olor será como de vino del Líbano. Una vez más, una profecía de redención venidera, esperanza mesiánica, y la imagen aquí es una imagen de nuevo de vino, de fiesta, de felicidad. Justo lo que hemos encontrado en Jeremías 31. Y el tercer texto, Amós 9, 13 al 14. He aquí vienen días, dice el Señor, en que el ara alcanzará al segador, el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Los montes destilirán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Una vez más, vino, restauración, bendición, favor de Dios. Cristo no nace en un vacío. Juan no escribe su evangelio en un vacío. Hay una tradición antiguo testamentaria que nos viene anunciando una y otra vez que el Mesías será la causa de vino, de abundancia, de fiesta, de alegría, de gozo. Y Cristo en su propio ministerio, en diferentes momentos, alude a su ministerio en términos de fiesta, de boda, de vino, de celebración. Podéis apuntar Mateo 22 y 23, donde Jesús habla de su reino como un gran banquete, una gran celebración, y vamos a beber el fruto de la vid con él. Luego también Cristo dice en Juan 15, versículo 1, yo soy la vid. Yo soy la vid. Yo doy el vino verdadero, nace de mí. Y también Juan dice de Jesús que yo soy el amigo del esposo. Jesús es el esposo. De nuevo, la imagen antigua testamentaria se está haciendo real a través del ministerio de Jesús. Él es el vino, Él es el esposo, Él es el centro de la fiesta. Y ahora Juan, conociendo este trasfondo antiguo testamentario, nos enseña que Jesús en una boda convierte el agua del judaísmo en vino. ¿Qué es lo que Juan nos está diciendo? Jesús está cumpliendo todo lo profetizado por los profetas. Los días mesiánicos han llegado. Estamos en los últimos tiempos. Cristo está entre nosotros. Todo lo que Dios prometió desde Génesis 3:15 en adelante se está cumpliendo en Jesucristo. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque el agua del judaísmo se está convirtiendo en vino. Vino, símbolo de la llegada de la época mesiánica. Cristo es el esposo. Cristo es el vino. Y esto significa, amados gentiles, que para nosotros no estamos bajo la ley ceremonial de Israel, no estamos bajo la ley nacional, podemos comer cerdo y gambas con paz en nuestras conciencias, no tenemos que ir a Jerusalén a presentar sacrificios 3 veces al año. Estamos en Cristo. La antigua administración se ha cumplido. El agua ha dado lugar al vino. Cristo es el vino. Así que, amados, este texto de Juan es cristológico, cristocéntrico. Nuestro amado hermano Juan está predicando de la gloria del Salvador Jesús. Él es el vino. Y algo interesante también, a modo de observación, Cristo convierte el agua en vino. Cristo no crea vino a partir de la nada. ¿Por qué es este dato importante? Piensa en tu salvación.
Ahí está Nicolás, le pongo el ejemplo siempre porque le tengo más cerca, ¿cierto? Nicolás nació de nuevo hace 35 años. Por ahí, ¿cierto? Nicolás, cuando nació de nuevo, antes de nacer de nuevo, era como todos nosotros sin Cristo, ¿verdad? Pecador, sin esperanza, bajo el poder de su padre, el diablo, como todos nosotros. Pero luego Nicolás nació de nuevo. Dios hace 35 años no creó a Nicolás a partir de la nada. Dios lo que hizo fue entrar en esta tinaja, convirtiéndola en una nueva tinaja para su gloria, en una tinaja repleta de vino. En la salvación Dios no te anula, Dios no te elimina, Dios no te cambia, no te transforma en una rana, en un león, en otro ser, en otra persona. Es la misma persona, misma altura, mismo peso, misma barriga, pero radicalmente renovada desde adentro. Dios ha hecho nuevas todas las cosas. Y en tu salvación, antes de conocer a Cristo, eras agua, agua, agua. Llegó el Espíritu Santo. Llegó Cristo y convirtió el agua en vino. Y ahora das un buen sabor a aquellos que están alrededor de ti. Antes de conocer a Cristo sembrabas odio, amargura, disensión, ¿verdad? Sí, todos los días. Pero ahora das un buen sabor. Ahora sabes a vino. Ahora tu presencia es positiva. Es una presencia amorosa. Edificas a los santos. Haces bien a la iglesia. Dios te ha transformado de agua en vino. Gloria al nombre del Señor. Amados, Dios ha hecho nuevas todas las cosas. En Cristo, todas las cosas hechas nuevas. Y también, con fe, podemos decir las palabras del Maestro Sala. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El vino es Jesucristo. Y cuando Jesucristo entra en la vida de una persona no creyente, esta persona se transforma. Tú no puedes decirme a mí que tú eres un cristiano si no has sido radicalmente transformado. Si tú sigues andando en el mismo odio que te caracterizaba antes de conocer a Cristo, el mismo pecado, la misma lujuria, las mismas tonterías, el mismo orgullo, el mismo amor al dinero, estas cosas ahora se apoderan de tu vida. No, es que no conoces a Cristo. Porque cuando conoces a Cristo hay una transformación radical. ¿Sigues luchando contra el pecado? Sí, pero ahora detestas este pecado que una vez amabas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Nicolás no es lo que antes era. Antes agua, ahora vino para la gloria del Señor. Cristo hace nuevas todas las cosas. En respuesta a la pregunta que lancé al final del primer punto. ¿Cuál es la relación entre la hora y el vino? La relación es que el vino simboliza la llegada de la era mesiánica. Simboliza la llegada del reino de Dios en la persona de Jesucristo. La cena, la boda, nos está diciendo que está con nosotros ahora la vida de Dios, el vino de Dios. Esta es la conexión entre la hora de Jesús y la presencia de vino en la boda. Y acabamos pues con los últimos dos versículos, y este punto es el más breve del mensaje hoy. Juan 2, del 11 al 12. Juan 2, del 11 al 12. Y aquí hablamos de la palabra fe. Juan 2, 11 al 12. Este principio de señales, milagros, hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria. Y sus discípulos, bueno, los 5 ahí presentes, los 5 discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Y luego la semana que viene seguimos con el versículo 13, si el Señor quiere. Bien, a nivel histórico es importante recalcar que Juan dice que este fue el principio de las señales de Jesús. ¿Por qué digo esto? Los gnósticos que dividieron la iglesia de Juan en Éfeso, Asia Menor, en el primer siglo, ellos empezaron a escribir documentos extrabíblicos enseñando una nueva cristología. Y en uno de estos documentos, llamado el Evangelio de Tomás, que se puede descargar en PDF en español, es fácilmente accesible. En el Evangelio de Tomás, un documento gnóstico, no fue redactado por Tomás, dice lo siguiente. Cuando Jesús tenía 5 años, él hizo barro blando y formó 12 pajarillos en el día sábado.
José, su padre adoptivo, al ser informado de lo que hizo Jesús, le reprendió diciendo: ¿por qué haces en el día de reposo estas cosas que no está permitido hacer? Y Jesús, batiendo sus manos, gritó a los pajarillos y les dijo: marchaos. A partir del siglo II en adelante empezaron a circularse en el Imperio Romano un montón de mentiras, leyendas sobre la persona de Jesús. Hasta de Dios hay personas que han escrito libros hablando sobre los milagros que Jesús supuestamente hacía antes de Juan capítulo 2. Pero el Espíritu Santo nos dice en esta mañana: la conversión del agua en vino fue el principio de señales. Esto significa que si alguien sale en YouTube con un vídeo descargado 2 millones de veces hablando de su visión de un milagro que Cristo hizo antes de este milagro, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Mentiroso, está mintiendo, nos está engañando. Puede ser popular, puede vender muchos ejemplares, pero es un mito, es una leyenda. Aquí tenemos la primera señal de Jesús. No se hizo con 5 años, se hizo ya con 30 en la boda de Canaán. Cristo convirtió el agua en vino. Y también es importante este verso por otra razón. El propósito de la señal es mostrar su gloria. Cristo hizo la señal para manifestar su gloria. Las 7 señales que vamos a estudiar como iglesia tienen un propósito: exaltar a Cristo, revelar la gloria del Señor, enseñarnos quién realmente es Jesús de Nazaret. Cristo hace milagros con el fin de enseñar que Él es el Hijo eterno de Dios. Y aquí tenemos que tener cuidado, ¿no?, ante ciertas predicaciones que, bueno, están ahí online y no son errores graves, pero no son mensajes bíblicos. Hay personas que han dicho en esos días que no, Jesús solamente hacía sus milagros en el poder del Espíritu Santo. Su naturaleza divina no estaba ahí moviéndose. Incorrecto. Es verdad que hubo otras personas en la Biblia que hicieron milagros únicamente por el poder del Espíritu Santo. Pensemos en Moisés cuando dividió el mar, en Eliseo cuando hizo flotar esa, ¿cómo se llama?, hacha en el río ese, ¿verdad? O sea, hombres de Dios, los apóstoles, hicieron milagros por el poder del Espíritu Santo. Eran hombres, no podían hacer proezas. Pero en el Evangelio de Juan, Cristo nos enseña que Él hace milagros también por el poder de su deidad, por el poder de su divinidad. Y al hacer los milagros a través del poder de su divinidad también vemos claramente quién es. Por ejemplo, en Juan 10:37 Jesús dice: si yo no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús aquí dice que mis obras dan testimonio de que yo soy el Hijo del Padre. No dice mis obras dan testimonio de que soy un gran profeta como Moisés, como Eliseo. No, Jesús dice mi milagro, si lo interpretas correctamente, serás capaz de ver mi deidad exhibida por medio de milagro. Por tanto, la famosa pregunta que te hacen en el segundo día, ¿no?, de la Facultad de Teología, el seminario: ¿cómo hizo Cristo sus milagros? ¿Por el Espíritu Santo o por su deidad? La respuesta correcta es por ambos. Hizo sus milagros en perfecta comunión con el Espíritu Santo, pero su deidad estaba obrando, y por esta razón las obras de Cristo dan testimonio de que Él es el Hijo del Padre, no un simple profeta. Jesús dice: las señales revelan su verdadera naturaleza. Y fijaos lo que hace aquí en nuestro texto. Él ejerce autoridad sobre la naturaleza. Él convierte agua en vino. Cristo entonces realiza milagros a través del poder del Espíritu Santo y también a través de su deidad. Cristo hizo la señal para que sus discípulos creyesen en Él. Y un punto final aquí, antes de llegar a la conclusión. Interesantemente dice la palabra de Dios en versículo 11, que sus discípulos creyeron en Él. Sus discípulos. Es decir, no todas las personas en la boda se enteraron del milagro. María supo que hubo un milagro porque ella estaba preocupada por la falta de vino. Algunos de los siervos en la boda sabían que hubo milagro porque ellos seguramente dijeron a María: no hay vino. Pero los discípulos sí presenciaron el milagro, y unas cuantas personas más.
¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestra iglesia local? Hermanos, Jesucristo es grandioso, todopoderoso, majestuoso, reina sobre todo. Pero no todos tienen los ojos abiertos. No todos han recibido esta gracia. No todos han visto la gloria del Señor Jesús. Yo leo este pasaje de Juan 2 en esta mañana y hoy salgo del culto apasionado por la gloria de Cristo. Veo la supremacía del Señor. Hoy salgo del culto satisfecho porque mi Salvador ha sido exaltado y exhibido. Yo amo a Cristo, mi corazón se regocija en Cristo y gracias a Dios mi alma ha sido abierta. Y si tú también estás aquí en esta mañana y te alabas, te regocijas en el Señor, te gozas, te alegras en Cristo, estás viendo en esta mañana la excelencia del Salvador, alaba a Dios. Él te ha abierto los ojos, Él te ha dado entendimiento. Estas cosas son miel para ti, son vino para tu alma. Estas cosas no han sido reveladas a todas las personas, porque Jesús enseñó en parábolas. No solamente para instruir a sus discípulos, sino también para que los enemigos y los endurecidos de corazón, los dirigentes judíos, no se enteraran de las cosas de su reino. Bien dice Jesús en Mateo 11, te alabo, oh Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños y a los que maman. Si tú hoy tienes los ojos abiertos y estás viendo en este pasaje por primera vez la gloria de Cristo, alaba al Señor. Alaba al Señor. El Espíritu Santo abrió tu corazón. No fue el pastor, no fue la denominación evangélica, fue el Espíritu Santo de Dios. Y por eso a ti te encanta el Señor Jesús. Te fascina la predicación cristocéntrica porque eres una oveja. Has nacido de lo alto, eres un hijo del Señor Dios Altísimo. Tú ves la gloria de Cristo en este texto porque eres de la fe. Porque eres un hijo de Dios y esto es solamente para la alabanza del Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Y acaba el texto diciendo, versículo 12, y después de ver su gloria, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Juan nunca nombra a María en su evangelio. Aquí suelto una teoría mía. Puedo estar equivocado, pero no tenéis por qué decir amén. A lo mejor el Espíritu Santo, al inspirar este texto de Juan, estaba viendo de antemano lo que iba a pasar con la Mariología católica. Y en vez de dar prominencia a María, simplemente Juan alude a ella como la madre del Señor y no exalta a María en ningún momento, ¿no? Teoría mía, ¿no? Pero Juan nunca habla de la madre de Jesús como María. No da centralidad a María en ningún momento. Y ahí van a Capernaum, donde seguiremos la semana que viene. Así que Cristo se fue de la boda. Y antes de concluir, muchas personas en la boda probaron el vino sin saber lo que había pasado. Y esto que me enseña, amados hermanos, que tenemos que estar muy agradecidos porque hay muchas cosas que han pasado en nuestras vidas o hay muchas cosas que no han pasado en nuestras vidas sin que nos hayamos dado cuenta. Tú en esta mañana no solamente, da las gracias a Dios por todo lo bueno que te ha pasado, pero también da las gracias a Dios por todas las cosas malas que no han llegado a tu vida. Me acuerdo en febrero estábamos volviendo del culto por la tarde, Agota siempre está conmigo por la tarde en los cultos, y volvimos por la tarde y ella me decía en el coche, realmente tenemos que estar tan agradecidos por todas las cosas de las cuales el Señor nos ha librado sin que nos hayamos dado cuenta de ello, ¿no? O sea, sí, Dios ha hecho un montón de cosas dulces con vosotros, ¿no? Esta mañana, ¿no? Nico, lo que compartió por WhatsApp, ¿no? A mí, wow, me llegó como un bálsamo, como un mensaje de parte del Señor y damos gracias a Dios. Pero quién sabe, hermanos, de cuántas cosas el Señor no nos habrá librado sin que nos demos cuenta, ¿no? Ahí estoy mirando a nuestro amado Álvaro, ¿no? Me acuerdo cuando nos enteramos de lo que le había pasado, Antonio y Eva comentando a la iglesia. Y mira, ahí está Álvaro, ¿no? Sentado con nosotros, sano, saludable, casi tan guapo como el pastor, con este pelo que tiene, ¿no? Pero, ¿de qué habrá librado el Señor a nuestro Álvaro, ¿no? Hermanos, qué cosas, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? No solamente por todo el bien que hemos recibido, sino por todas las cosas de las cuales nuestro Padre nos ha librado. El hermano Guzmán estaba muerto. El hermano se desmayó en su casa. Estaba muerto. Y ahí está sentado entre nosotros. Y hoy encima
en el tiempo de la alabanza levantó una oración al Señor. Un hombre muerto levantando una oración en nuestro culto en esta mañana. Hermanos, alabado sea el nombre del Señor. Nos colma de bien y nos libra de un sinfín de males para la alabanza de su gloria. Muchas personas aquella tarde no se dieron cuenta de lo que había pasado, pero Dios estaba ahí manifestando su bondad y su gloria. Y en esta mañana, amados, aquí presentes, en Jesucristo, en la sangre derramada en la cruz, a través de la resurrección literal al tercer día, podéis también hoy recibir el vino del nuevo pacto. Podéis abandonar este agua que caracteriza tu existencia y ahora vivir en una fiesta perpetua. Las bodas del Cordero. Oh, clamad a Cristo. Rogad al Señor que tenga misericordia de vuestras almas y que vosotros, siendo tinajas llenas de agua, que hoy por la fe seáis convertidas en tinajas de vino para la gloria del Señor. Oh, que hoy sea un día de salvación para la gloria de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya, amén. Conclusión. He predicado de 3 puntos. Hora, vino, fe. Hora, vino, fe. Hora. Cristo en primer lugar va a una boda. Es un hombre de gozo, no como Juan el Bautista, solemne. Cristo respalda el matrimonio bíblico. Es contracultural, pero es la palabra de Dios. Y pone distancia entre María y sí mismo, diciendo, mamá, ya no eres quien para mandar. No eres quien para decirme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Yo estoy en los asuntos ahora, los negocios de mi Padre. Cristo sabe que su hora no ha llegado todavía y la hora alude a su cruz y resurrección. Número 2, vino. ¿Cuál es la relación entre la hora y el vino? El vino, según el Antiguo Testamento, es símbolo de la llegada de la era mesiánica. El agua del judaísmo está dando lugar al vino del Señor Jesucristo. Y con razón ahora vamos a celebrar la Santa Cena tomando pan, no con agua, sino pan con vino. En esta mañana, hermano, mientras estés celebrando la Santa Cena, recuerda que estás participando de la fiesta mesiánica. Es el vino profetizado por Jeremías, por Oseas, por Amós. Esta celebración de la cena es un acto profético porque Cristo vino y Él es el vino celestial. Gloria al nombre de Dios. Y finalmente, en tercer lugar, hablamos de la fe. La señal revela la gloria de Cristo. No todos ven la gloria de Cristo en este pasaje. No todos aquí en este culto están viendo la gloria, la magnificencia de Cristo. Pero a los que el Padre ha entregado al Hijo, ellos sí están viendo la gloria del Hijo. Así que hoy, amados hermanos, al tomar el pan, al tomar el vino, concéntrate en Jesucristo. Da gloria a Jesucristo. Dale las gracias porque ha llegado la era mesiánica. Ha llegado el vino celestial, el vino del Mesías. Y ahora podemos celebrar esta banquete solemne delante del Señor con gratitud de corazón, dándole gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y por todo lo que ha hecho por nosotros sin que nos hayamos dado cuenta de ello. Gloria al nombre del Señor, bendito su Hijo Jesucristo y alabanza al Espíritu Santo desde ahora y hasta el día de la eternidad. Gloria a Dios. Amén.